El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a continuar con nuestro estudio de Cristología, pero os quiero recordar antes de empezar por qué estamos aquí. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. La oración con la que vamos a invocar hoy al Espíritu Santo es una que podéis rezar conmigo porque estoy seguro de que la conocéis y en ella aceptamos esta fe en el tema que vamos a tratar hoy, que Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Rezad conmigo porque seguro que todos la conocéis. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Después de haber hablado más o menos largamente sobre el misterio de la Encarnación, que por supuesto no agotamos, vamos a tratar hoy de algo que es muy importante, es fundamental para nuestra fe y ciertamente resulta difícil de entender, sobre todo para nuestra mente limitada e incapaz de abarcar todo el misterio de Dios. Daos cuenta que de Jesús se han dicho cosas de todo tipo, algunas de ellas verdaderamente disparatadas. Pero lo curioso es que cuando converso con personas que incluso se declaran católicas, se sorprenden al afirmar que Jesús es Dios, porque muchos de ellos dicen, ¿cómo que es Dios? ¿No es el Hijo de Dios? Y es chocante que quienes confiesan ser discípulos de Jesucristo
no comprendan al menos la afirmación, aunque no sea fácil de explicar, de que Jesús es ciertamente el Hijo de Dios Padre, pero que Él es también Dios. Y esto es preocupante. Personas que tienen formación y estudios, pero que no comprenden que nosotros, los católicos, adoramos a Jesús porque es igual al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, lo que vamos a ver en este programa y en el programa siguiente de una forma un poco más teológica es cómo es posible que Jesús sea Dios y hombre a la vez. Muchas veces nos servimos de la cultura pop para tratar de entender los misterios de nuestra fe. Así, por ejemplo, Clark Kent es un superhéroe al que conocemos con el nombre de Superman, que se viste como una persona normal y trata de disfrazar su naturaleza superhumana a través de su apariencia exterior. Hay otro personaje, también de ficción, de cómic, que es Bruce Wayne, más conocido como Batman. Este, en realidad, no tiene poderes, sino que lo único que hace es disfrazarse de murciélago y con la tecnología que le proporciona su riqueza material, su ingente cantidad de dinero, diseña aparatos que le permiten vivir luchando contra el mal. Obviamente, Jesús no tiene nada que ver ni con Superman ni con Batman. ¿Por qué? En primer lugar, porque Jesús no es un cuento, no es una ficción, sino que es un personaje histórico real. Y segundo, porque Jesús no era como Superman, que trataba de aparentar ser un humano normal, porque Jesús era completamente humano. No se disfrazaba de humano. Y tampoco Jesús es como Batman, que actuaba como si tuviera poderes. Porque Jesús, que es completamente Dios, lo es en todo momento, no solamente en algunos ratos realizando hazañas que van más allá de la capacidad y comprensión humanas. En los primeros siglos del cristianismo, esta verdad acerca de Jesucristo como 100% Dios y 100% hombre fue debatida ferozmente entre los heréticos que decían que o es Dios o es hombre, no las dos cosas, o para tratar una errada solución salomónica decían que era mitad Dios y mitad hombre, cuando nosotros, los cristianos, afirmamos la doble naturaleza de Dios, llamada unión hipostática en Jesucristo. Esta doctrina fue clarificada por la Iglesia a medida que iban pasando los años, de modo concreto en los concilios de Nicea en el año 325, en el concilio de Éfeso en el año 431 y en el concilio de Calcedonia en el año 451. ¿Qué es lo que afirma la Iglesia? La Iglesia afirma que Jesús es verdaderamente hombre y, como dice la carta a los Hebreos, exactamente igual a todos los hombres, excepto en el pecado. Es completamente humano, como cualquiera de nosotros, excepto que no tenía pecado. Y además es completamente divino. De hecho, sus signos, como caminar sobre el agua, resucitar a los muertos o multiplicar panes, muestran que Él es Dios. Ambas realidades, la humanidad y la divinidad, pueden ocurrir de manera simultánea. Durante el tiempo que vivió en la tierra, ciertamente, Jesús era mucho más de lo que se veía a simple vista, pero no era una especie de transformer. Él no cambiaba de una naturaleza a otra. Ambas naturalezas eran constantes, simultáneas e inseparablemente unidas en él. Durante los primeros siglos del cristianismo, y todavía hoy, se fueron creando teorías que trataban de explicar este misterio anulándolo, y de ahí surgieron las distintas herejías. Así pues, los gnósticos negaban que Jesús era completamente humano, los arrianos negaban que Cristo fuera completamente Dios, los nestorianos decían que Cristo era un humano unido
a la persona divina del Hijo de Dios. Los monofisitas discutían que la naturaleza humana de Cristo dejó de existir cuando asumió la divinidad como Hijo de Dios. Todas estas herejías irán saliendo a lo largo de los sucesivos programas, pero ahora mismo, a modo de introducción, simplemente quiero destacar cómo la Iglesia, para salir al paso de estas erradas doctrinas, fue definiendo en los concilios la verdad sobre el misterio de Cristo. Así pues, en el concilio de Nicea, la Iglesia confesó que Cristo era homoousios, es decir, de la misma sustancia del Padre, de manera que condenaba a los arrianos que decían que Cristo era de una sustancia distinta del Padre. Así también, en el concilio de Éfeso, la Iglesia confesaba que María era verdaderamente la Madre de Dios. Y aquí, nuestros hermanos protestantes, os animo a que escribáis al programa, me expliquéis cómo es posible que María no sea Madre de Dios si Jesucristo es Dios. Las herejías iban y venían en cada siglo y siempre eran derribadas por la Iglesia, que repetía y clarificaba la eterna verdad de la unión de las dos naturalezas de Cristo. Ciertamente puede ser un poco confuso para nuestro humano entender el imaginarnos la mente divina de Dios existiendo dentro y alimentando un cerebro humano, como sería el caso de Cristo. Más aún, existen muchos que confunden al leer que el día y la hora del fin de los tiempos no lo sabe el Hijo, sino solo el Padre, y entonces no comprenden qué es Dios u hombre. La respuesta no es disyuntiva, sino copulativa. No es Dios u hombre, sino que es Dios y hombre. Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es Dios y hombre verdadero, dos naturalezas en una sola persona divina. Si tú eres católico y no sabías que Jesús es Dios y hombre a la vez, te recomiendo que escuches el compendio del Catecismo, no solamente para saber más cosas, sino sobre todo para enterarte de qué es lo que como católico deberías creer. Por eso, la pregunta 87 del compendio del Catecismo plantea de qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y responde: en la unidad de su persona divina, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre de manera indivisible. Él, Hijo de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, se ha hecho verdaderamente hombre, hermano nuestro, sin dejar con ello de ser Dios nuestro Señor. Esta cuestión de la divinidad de Cristo ha sido un continuo caballo de batalla en la historia del cristianismo. En la palabra de Dios escrita aparecen ya los primeros intentos de negarla durante el período del Nuevo Testamento, y raro ha sido el siglo que desde entonces no haya visto surgir algún movimiento que de una u otra manera no haya cuestionado la plena divinidad de Cristo. Desde los ebionitas antiguos hasta los contemporáneos testigos de Jehová, pasando por los arrianos y otros grupúsculos sostenedores de estas tesis, hay decenas. Aunque algunas sectas, y quiero hablar de las contemporáneas porque cuando tratemos en el próximo programa el Concilio de Calcedonia veremos las antiguas, digo que algunas sectas, como mormones o adventistas, se adhieren formalmente a la doctrina de la divinidad de Cristo. Y esta adhesión es sólo formal, porque afirman que Cristo era el arcángel San Miguel, o los mormones sostienen que los hombres salvados se convierten también en dioses, o que Jesús fue el hijo de Adán, el único Dios con que tenemos que tratar los habitantes de este planeta. Lo cierto es que la mayoría de estas sectas niegan la divinidad de Cristo de una manera o de otra. Vamos, por tanto, a comenzar viendo cuáles son las objeciones que proponen contra la divinidad de Cristo. Lo cierto es que los argumentos en contra de la divinidad de Cristo son más bien pocos. Por lo tanto, creo que veremos la mayoría, si no todos, los que se proponen. Como tendremos ocasión de ver,
muchas de las citas bíblicas que utilizan para negar la divinidad de Cristo lo que hacen es atacar la Trinidad y arrancan casi siempre de una falta de conocimiento preciso a propósito de lo que la Santísima Trinidad significa. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, o en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, los que niegan la Trinidad pretenden que el pasaje demuestra tajantemente que Cristo no era Dios, puesto que no era omnisciente. Os leo la versión de San Marcos, capítulo 13, leo desde el 31. Dice Jesús: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre». Entonces, puesto que Jesús no sabía algo que solo conocía el Padre, esto significa que Jesús no es Dios porque no es omnisciente. Bueno, cuando se hace esta interpretación, vemos un error repetido en muchas ocasiones, y es la incapacidad de distinguir entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. Es obvio que la naturaleza humana, por tanto, como es real, es limitada. Jesús se cansaba, tenía sed, padecía el dolor, su conocimiento era limitado. Ahora bien, como Dios, era omnisciente. Y esto aparece también en algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, capítulo 16 del Evangelio de San Juan, desde el versículo 18. «Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre». Le dicen sus discípulos: «Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello, creemos que has salido de Dios». O cuando el bueno de San Pedro, capítulo 21 también del Evangelio de San Juan, le dice: «Señor, tú lo sabes todo». San Pablo a los colosenses dirá que en Cristo están ocultos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Por lo tanto, ni para San Juan ni para el autor de la carta a los colosenses, Jesús es un personaje privado de omnisciencia, todo lo contrario, lo sabe todo, y en él estaban sin excepción todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Otro pasaje esgrimido también por los enemigos de la verdad, que no quieren aceptar que Jesús es Dios igual que el Padre, es el pasaje del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, cuando dice: «Me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo». La interpretación sectaria de este pasaje adolece también de un desconocimiento del fondo del dogma de la Santísima Trinidad. Quiero insistir una vez más en que la persona del Hijo, la segunda de la Trinidad, tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. La humana, lógicamente, es inferior a la divina del Padre, pero ambas personas divinas, la del Padre y la del Hijo, son iguales. Es precisamente por eso por lo que el Evangelio de San Juan recoge la información de que los judíos en tiempos de Jesús deseaban matarle porque se hacía igual a Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 5. A causa de esto, los judíos procuraban con más empeño matarle, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Otro pasaje de los que utilizan para negar que Jesús es Dios igual que el Padre es el del libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Dice: «Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios». La interpretación antitrinitaria de este pasaje, que es uno de los más utilizados en su momento por los arrianos, pretende que aquí Cristo es presentado como el primer creado. Lo cierto es que tal afirmación solo demuestra una ignorancia absoluta del sentido del término griego argé, que es lo que traducimos como principio.
En calidad de título, como aparece aquí, la palabra arge tiene en multitud de ocasiones el significado de príncipe o de principado. Ahora bien, en el libro del Apocalipsis, arge es un título que se aplica única y exclusivamente a Dios, como podéis leer, por ejemplo, en el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 6, que dice: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. En su calidad de principio, de fuente, de arjé, de todo. Por lo tanto, el pasaje no dice en absoluto que Cristo fue el primer ser creado, sino que es la fuente, el origen, el principio del que emanó la creación divina, es decir, que es el mismo creador, como espero que nos dé tiempo a ver. También se utiliza, para negar la divinidad de Cristo, la carta a los Colosenses. En el capítulo 1 de la carta a los Colosenses, versículo 15, se nos dice: Él, Jesucristo, es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura. Y de nuevo nos hallamos ante una interpretación errónea de un texto en base a la ignorancia terminológica. Esta interpretación de primogénito como primer creado daría la sensación de que Jesucristo es una simple criatura, aunque sea la primera. Pero el análisis del pasaje es erróneo por distintas razones. En primer lugar, porque la palabra primogénito, en griego se dice protótokos, no es lo mismo que primer creado. Si realmente Pablo hubiera deseado decir que Cristo es un ser creado, hubiera utilizado el verbo crear y no el verbo primogénito. Hubiera dicho es el primer creado, no el primogénito. El término primogénito en lengua hebrea no equivale tanto al primero en nacer, sino al que posee ciertos derechos de gobierno, herencia o realeza. Así, la Biblia contiene diversos ejemplos de primogénitos que no fueron los primeros. Por ejemplo, en el Salmo 89 se anuncia que David sería nombrado primogénito. David no lo era, desde luego, familiarmente. De hecho, es el más pequeño de sus hermanos, ni tampoco fue primogénito en cuanto que era el primer rey de Israel, porque el primer rey de Israel fue Saúl, pero sí iba a contar con una supremacía, con una primogenitura. Otro ejemplo de la palabra primogénito, utilizada en este sentido, lo encontramos en el capítulo 31, versículo 9 de Jeremías, donde se denomina a Efraín como primogénito. Ahora bien, si leemos el relato del Génesis capítulo 48, versículo 13, vemos que realmente Efraín era el menor y que el primogénito, el mayor, el primero, fue Manasés. Un ejemplo más de este empleo de la palabra primogénito lo encontramos en el capítulo 4 del libro del Éxodo, versículo 22, donde se aplica tal título a Israel. Lógicamente, no se pretende señalar aquí que Israel fue la primera nación creada, porque esto no sería verdad, sino que Israel gozaba de una primacía a los ojos de Dios. Por lo tanto, San Pablo no está diciendo en la carta a los Colosenses que Cristo sea un ser creado, sino que tiene la supremacía total sobre la creación. Dicho de otra manera, que es el mismo creador. El contexto indica que Pablo considera a Cristo no un ser creado, sino el mismo creador. De hecho, esto está tan claro que, sobre todo la Biblia de los Testigos de Jehová, la Biblia del Nuevo Mundo, ha falseado el original griego, incluyendo palabras para ocultar esta revelación. Por ejemplo, una Biblia católica diría: porque por Él mismo, por Cristo, fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, lo visible y lo invisible, tanto tronos como dominaciones, principados y potestades. Absolutamente todo fue creado por Él y para Él, y Él mismo existe antes de todas las cosas, y todas subsisten en Él. Así dice una Biblia católica en el capítulo 1, versículo 16 de la carta a los Colosenses.
Este fragmento del himno cristológico del capítulo 1 a los Colosenses es muy claro. Cristo no es un ser creado, sino el creador de todo. Por eso existe antes de todo lo creado, ya que si Él hubiera sido una creación, no hubiera podido tener vida antes de la creación, sino solamente después de ella. Como es de esperar, tristemente, la Biblia de los Testigos de Jehová falsifica este texto para amoldarlo a su torcida teología y traduce: por medio de él todas las otras cosas fueron creadas. Todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. También él es anterior de todas las otras cosas y por medio de él se hizo que todas las otras cosas existieran. Como veis, hay una gran diferencia entre el texto original con la versión del Nuevo Mundo, porque Cristo ya no es el creador por él mismo, sino un instrumento de la creación por medio de él. Tampoco es ya, como dice la Biblia, creador anterior a todo lo creado, sino un ser creador a todas las cosas posteriores. El hecho de añadir palabras en el texto para cambiar radicalmente el significado que realmente quiso darle San Pablo cuando escribió la carta a los Colosenses es algo que debería pesar en la conciencia de quienes manipulan la Sagrada Escritura. Por lo tanto, si cogemos lo que nos dice la Sagrada Escritura de verdad, sin prejuicios, veremos cómo Cristo es considerado el creador de todas las cosas. Y por lo tanto, la creación es un atributo propio solo de Dios. Otro pasaje de los que arrojan para difundir los errores es el del capítulo 1, versículo 18 del Evangelio de San Juan, cuando dice la palabra de Dios: a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Obviamente se quedarán simplemente con la expresión a Dios no lo ha visto nadie jamás. Pero según ellos, como a Dios no lo ha visto nadie y a Cristo lo vieron, por lo tanto Jesús no puede ser Dios. Ahora bien, este pasaje no está hablando de una visión física de Dios, sino espiritual. De hecho, el Antiguo Testamento registra varios casos de la visión física de Dios. Lo que aquí se nos dice es que a Dios nadie lo ha visto como para poder explicarlo de manera completa, pero Cristo sí lo ha hecho. Por otro lado, aunque el pasaje implicara hipotéticamente una visión física de Dios, tampoco estaría indicando que Cristo no es Dios, ya que lo que vieron sus discípulos fue su naturaleza humana, no su naturaleza divina. En este sentido, podría decirse que a Dios, con toda la grandeza de su gloria, no lo ha visto nadie, porque cuando se encarnó en Cristo, la humanidad velaba su divinidad. Una de las teorías de esas absurdas que se dicen a propósito de Jesús, como por ejemplo que es un extraterrestre, es que Jesús es el arcángel San Miguel. Esto está todavía sostenido por los testigos de Jehová, aunque la peregrina idea no es original de ellos, sino de los adventistas del séptimo día. Y ellos decían que Cristo era un enviado de Dios, pero no Dios. En definitiva, en el fondo, la herejía arriana. Cuando con el paso del tiempo este enfoque varió, optando en teoría por el reconocimiento de la Trinidad, los resquicios del arrianismo quedaron en el adventismo y también en los testigos de Jehová. Esto desde luego es totalmente absurdo y no hay ni un solo pasaje de la Biblia de donde se pueda inducir que Jesucristo es el arcángel San Miguel. Otra de las cuestiones que se proponen como objeción a que Jesús es Dios es el título del que ya hemos hablado en este programa de Jesús como Hijo de Dios, y por lo tanto si es Hijo de Dios no sería Dios. Os remito al programa anterior dedicado a este nombre, la pregunta 83, ¿en qué sentido Jesús es el Hijo unigénito de Dios? Si Jesús es Hijo de Dios, según una mala interpretación de esta expresión, Jesús
no podría ser Dios, ya que hubo una época en que el Hijo no existió y posteriormente sí. Por tanto, se trataría de un ser creado. El término engendrar, según ellos, debería entenderse como crear. Lo cierto es que la fórmula que recoge el Salmo 2, donde se habla del Hijo de Dios, parece ser que se utilizaba en la coronación de los reyes de Israel. Con ella se pretendía indicar que el monarca pasaba a ser hijo de Yahvé de una manera muy especial. Ahora bien, en el caso del Salmo, el Nuevo Testamento nos ha conservado la interpretación que de este mismo Salmo hacía la Iglesia primitiva. Dice los Hechos de los Apóstoles: pero Dios lo levantó de entre los muertos y por muchos días se hizo visible a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son ahora testigos de él ante el pueblo. De modo que nosotros estamos declarando la buena nueva acerca de la promesa hecha a los antepasados, que Dios ha cumplido enteramente para con nosotros, sus hijos, al haber resucitado a Jesús, así como está escrito en el Salmo 2: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Para San Pablo, el Salmo 2 no enseñaba que Cristo fuera un ser creado, sino que contenía la afirmación de que resucitaría un día. Naturalmente, somos muy libres de interpretar esto como queramos, pero debemos elegir interpretarlo según el modo de San Pablo o según el modo de quienes se alejan de la correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Además, el término engendrar no significa crear, ni tampoco es contrario a la enseñanza de la Trinidad. De hecho, el Concilio de Nicea afirma que la persona del Hijo fue engendrada y no creada de la misma naturaleza del Padre. Los que creemos en la Trinidad creemos que Cristo fue engendrado ciertamente desde la eternidad, de la misma naturaleza del Padre, pero engendrado no significa creado. Y de hecho, este pasaje del Salmo 2, que luego cita los Hechos de los Apóstoles, apoyaría precisamente esta tesis, puesto que en él no se dice que el Hijo fuera creado, sino engendrado. Vamos a hacer una pausa musical. Hemos visto el pésimo fundamento de quienes afirman que la Biblia niega la divinidad de Cristo, y después de esta pausa vamos a ver los argumentos a favor. Dice la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, que los cristianos primitivos creían que Cristo es Dios. Lo cierto, como veremos ahora, es que sí. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre. Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario para apasionados buscadores de la verdad, que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Estamos con la pregunta 87. ¿De qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Y repasando algunos de los textos que se suelen utilizar para negar la divinidad de Jesús. Pero además de responder a estos textos propositivamente, no oponiéndonos a ellos, vamos a ver qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura con respecto a este tema. Si la Biblia enseña que Jesús es Dios o no. La respuesta, obviamente, es que sí, contra lo que piensan muchos, y esto es algo que tenemos que estar preparados para saber responderlo. La divinidad de Jesús es igual que la del Padre, porque muchos te dirán que ellos también creen que Jesús es Dios, pero no creen en la plena divinidad de Jesús. Es decir, dirán que Cristo es
un Dios, o en el absurdo caso de los testigos de Jehová, que es el arcángel San Miguel, que es un ser superior a los hombres, pero no Dios con toda la fuerza y la plenitud de esta palabra. Lo que tenemos que defender es que la Biblia indica específicamente que Cristo es Dios, no un Dios. Jesucristo tiene títulos en el Nuevo Testamento que sólo son aplicables a Dios. En el fondo, quienes pretenden que Jesucristo es un Dios y no el único Dios, están incurriendo en una especie de politeísmo. Parten de la base de que existe un gran Dios increado, seguido por un Dios inferior y creado, que sería Cristo, y por multitud de dioses de una categoría aún más ínfima como el diablo y los ángeles. En realidad es una manera de desnaturalizar la idea de Dios. La enseñanza de la Biblia, por otra parte, es, como no puede ser de otro modo, monoteísta. Solo hay un Dios. No ha habido ninguno antes, ni lo habrá después. Dice Isaías: vosotros sois mis testigos, aún mi siervo, a quien he escogido, para que sepáis y tengáis fe en mí, y para que entendáis que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continúo sin que lo haya. Isaías 43, versículo 10. Este pasaje deja claro que no hay más que un solo Dios y ningún otro inferior, aunque lo llames Mesías, ni desde luego una pléyade de dioses a continuación, sino que hay uno solo y ninguno más. Es lo que ha dicho Yahvé, Rey de Israel: yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Esta afirmación de Isaías 44 es clara y contundente. Por lo tanto, no se puede hablar de otros dioses. Yo soy Yahvé y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. No hay ningún otro. No hay ningún otro Dios. Naturalmente, los primeros cristianos creían lo que dice la palabra de Dios. Y no solo es que creían en un monoteísmo estricto, un solo Dios y ninguno más, sino que además afirmaron que ese único Dios es Jesús. Como esto resulta tan claro y equivale a reconocer que las doctrinas contrarias son erróneas, no les queda más remedio que hacer una traducción alterada de todos los pasajes donde se afirma que Jesús es Dios. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 5, dice: el Cristo según la carne, el cual es Dios bendito. Lo dice claramente San Pablo, que Cristo es Dios bendito. ¿Qué pasa? Que la Biblia de los Testigos de Jehová, por ejemplo, se niega a aceptar esta verdad de fe e introduce una palabra para desvirtuar la afirmación. El Cristo según la carne, Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Cuando el original en griego no dice eso, dice Cristo según la carne que está sobre todos, bendito para siempre. Por lo tanto, San Pablo reconoce la divinidad de Cristo. Otro pasaje donde la Sagrada Escritura deja clarísimo que Cristo es Dios es el cántico a los Filipenses: Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no retuvo ávidamente para sí ser igual a Dios. San Pablo dice que Cristo es igual, no inferior a Dios, pero no se aferró a ello, sino que se vació, esta es la palabra kenosis, el despojamiento, para hacerse hombre y redimirnos en la cruz. Esto es una afirmación muy clara en la Sagrada Escritura. Otro pasaje es el de la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, donde dice que en él, en Cristo, habita la plenitud de la divinidad corporalmente. San Pablo afirma que Cristo no es un Dios o un mini Dios, sino que en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Dios solo puede tener cualidad divina, solo hay un Dios, y si en Cristo mora toda la plenitud de la cualidad divina, es que Él es Dios, y no un Dios o un mini Dios. San Pablo a Tito le dice, capítulo 2, versículo 13,
esperando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Este texto es clarísimo. San Pablo habla de la maravillosa esperanza del creyente cristiano que aguarda la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, afirmando una vez más su divinidad. Pero es que tampoco hay que comerse la cabeza haciendo interpretaciones, porque literalmente dice el inicio del Evangelio que en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así que desde el punto de vista de la revelación escrita de la Biblia queda clarísimo que Jesús es Dios. Aunque sea difícil de entender cómo pueda ser Dios y hombre a la vez, es el modo en que se nos ha revelado y por lo tanto el modo en que lo creemos. La Iglesia ha confesado desde el principio que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En el Concilio de Calcedonia, que será la siguiente pregunta, se trató acerca de la relación entre la divinidad y la humanidad de Jesús, pero no se plantea como una duda que se tenga que aclarar si Jesús es Dios o no. La afirmación de que Jesús es verdadero hombre no es demasiado puesta en cuestión. Desde las imágenes de la Edad Media hasta la exégesis actual se destaca cómo Jesús crecía en sabiduría, en edad y gracia ante Dios y ante los hombres, como dice San Lucas. Es decir, que como cualquier otro niño aprendía cosas nuevas. Y también le vemos en el Evangelio llorar, rezar, entristecerse, tener hambre y sed, incluso fue tentado, se durmió por agotamiento y padeció y murió de un modo inenarrable. De modo que en principio no debería resultar difícil creer que Jesús es verdadero hombre. El problema está en la afirmación de Jesucristo como verdadero Dios. A veces, por desgracia, se lee o se escucha esta pregunta: ¿no será que en etapas posteriores a su muerte se produjo un proceso de divinización de Jesús, como les ha ocurrido a otros personajes en la historia de las religiones? Es una pregunta, ojo, legítima, pero hay que mantenerla dentro de los límites, es decir, desde el punto de vista de la historia de las religiones se puede afirmar, porque de hecho es así, que la Iglesia primitiva, desde los presupuestos y modos de pensamiento de un judío de aquella época, reconoció a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios e incluso como verdadero Dios, y lo hace porque está convencida de que al proceder así apoya las reclamaciones que el propio Jesús demandó, lo que él decía de sí mismo, y por eso las fomenta. Y esto es legítimo desde una perspectiva externa del estudio de las religiones. Pero cuando alguien se pone a estudiar las religiones y pretende afirmar que Jesús ha sido divinizado por la Iglesia, está cometiendo un error de método, porque está usando una fórmula que es propia del culto helenístico y no del culto judío. Y aplicar este trasfondo histórico de divinización a Jesús no es científico, ya que no tiene nada que ver con la esencia de la cristología originaria del cristianismo y es erróneo incluso desde el punto de vista de la fenomenología religiosa. La divinidad de Jesús ha sido creída desde el principio de la era cristiana. Si Jesús fue solo hombre, entonces habría sido tan solo una especie de profeta. Pero entonces Dios podría muy bien enviar a otros profetas o incluso profetas que pudieran superar a Jesús. Es decir, Jesús no sería, en términos teológicos, la palabra última de Dios. Viviríamos en una continua inseguridad última de si va a haber luego otra revelación. Si Jesús fue solo hombre, entonces la Iglesia, que se entiende como santificada por Jesucristo, sería algo simplemente humano. Dios no viviría en su centro, aunque todo el Antiguo Testamento hablaba de que finalmente Dios moraría realmente en medio de su pueblo y no se darían los sacramentos y las asambleas dominicales serían simples reuniones humanas. La Iglesia sería
nada más que una asociación religiosa, una comunidad de sentimientos, una organización para ayudarse en la vida, una agencia para la búsqueda de sentido o incluso un organismo de control de intereses cristianos. Jesús fuese solamente un hombre, la redención no hubiera ocurrido y Dios no se ha hecho uno de nosotros y por lo tanto se mantendría la distancia insalvable entre Dios y el hombre. Tampoco se daría el milagro de contemplar a Dios en el rostro del hombre, como dice Juan capítulo 14, versículo 7. Con esto quiero poner en evidencia la importancia y la trascendencia de la afirmación de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, porque de ella depende que se dé o no la redención, que la Iglesia sea una simple agrupación humana o el cuerpo de Cristo, como lo llama San Pablo en la carta a los Efesios, que todo sea relativo o cambiante, un caos de opiniones que se persiguen y se contradicen entre sí indefinidamente, o si se nos ofrece amorosa y libremente una verdad revelada y definitiva. Este es uno de los fenómenos más interesantes y notables de la historia de las religiones. Poco después de la muerte de Jesús, los cristianos afirman que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y todo esto además es más sorprendente todavía si consideramos que esta creencia en la divinidad de Jesucristo surge precisamente en medio de Israel, es decir, en una cultura de estricto monoteísmo, la más monoteísta de su tiempo. Se trata de la fe más escrupulosa y radical acerca del único Dios. Israel durante siglos luchó incesantemente por esta creencia y ahora en el propio Israel, en el centro del judaísmo, Jesús es reconocido e invocado como Dios verdadero y además por los mismos judíos, que son los primeros que se hicieron discípulos suyos. Por lo tanto, no está de más insistir en que este fenómeno choca de frente contra todo lo que cabría esperarse del judaísmo de aquella época y contra todo lo que cabría imaginar. Así pues, ¿cómo hicieron los apóstoles o cómo hicieron los maestros judeocristianos para expresar que Dios mismo había hablado y actuado en Jesús de una manera total e insuperable? Esto es precisamente lo que los discípulos habían experimentado y era esta experiencia la que debía formularse después de la Pascua en términos adecuados. Desde el punto de vista escatológico, querían significar que ha llegado el tiempo último, que Dios actúa ya ahora de manera definitiva, que estamos ante su última palabra y actuación, que Jesús es lo definitivo, lo no superable. La cristología judeocristiana postpascual más antigua lo ha formulado así. Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Se ha iniciado ya en él la resurrección general de los muertos del fin de los tiempos. Sepa, por tanto, con absoluta seguridad toda la casa de Israel, que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, dice San Pedro en el capítulo 2, versículo 36 de los Hechos de los Apóstoles. La cristología de la exaltación aparece también aquí, cuando dice Jesús, capítulo 28 de San Mateo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y en la fórmula de confesión del capítulo 1 de la carta a los Romanos que San Pablo ha recibido de la tradición, en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santificador, a partir de su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Esta exaltación y entronización significa confirmación, testimonio, demostración, reconocimiento. Jesús es públicamente ensalzado al puesto que le corresponde por naturaleza. Se trata de una antiquísima fórmula de confesión muy temprana. El enfoque escatológico, además de señalar quién es Jesús en realidad, es expresión de una mentalidad puramente judía. Tened en cuenta que el pensamiento griego no era escatológico, sino que tienen la visión de la historia como un eterno retorno. Pero en el judaísmo no sólo se expresa la verdadera esencia de una cosa, de una persona, desde un enfoque escatológico, el final, sino también desde la preexistencia, es decir, desde el origen. Mientras que el enfoque escatológico de la cristología se formula desde la perspectiva del fin de los tiempos, el enfoque del origen, lo que se llama protológico, es decir, de la preexistencia, lo hace desde antes de todo el tiempo.
Y en este caso se afirma que Jesús era ya desde el principio, desde antes de la creación, la verdad total de Dios y la medida absoluta del mundo. El pensamiento protológico de la preexistencia se desarrolló en la literatura sapiencial y se personificó en la figura de la sabiduría, que podemos encontrar ya en el libro de los Proverbios, que existe antes de la creación del mundo. Se percibe así que la creación fue realizada con sabiduría. En el pensamiento judío, la sabiduría es identificada también con la Torá. En este momento ya todos hemos traído a la mente el prólogo de San Juan, donde Jesús es identificado con el Logos, pero en contraste con la sabiduría de la creación, no se dice que el Logos haya sido creado, sino que estaba ya al principio junto a Dios. Aunque todo ha sido creado por medio de él no ha sido creado. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba al principio junto a Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, Dios, el que está en el seno del Padre, Él es quien lo dio a conocer. Quien afirme que todo esto era imposible a las comunidades judeocristianas tiene la palabra de Dios escrita en su contra y tampoco puede argumentar que estas afirmaciones sean introducidas posteriormente. Una síntesis de estos dos enfoques, escatológico y protológico, se encuentra en el himno de Filipenses, donde dice, capítulo 2, versículos del 6 al 11, por lo cual a su vez lo exaltó y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí Jesús se sitúa claramente a la misma altura de Dios, porque está haciendo una referencia a Isaías 45:23, donde dice, ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. En Isaías es Dios mismo el que habla. En Filipenses es Jesús el que ocupa el lugar de Dios. Lo que está en el origen de todo esto es una experiencia que como testigos tuvieron los discípulos frente al acontecimiento de Jesús. Así dirá la primera carta de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos han palpado acerca de la palabra de vida, os lo anunciamos también a vosotros. Y esta experiencia parte del hecho de que han sido testigos de que Jesús habla en lugar de Dios, de que Jesús actúa en lugar de Dios, conforme a lo que se esperaba que ocurriría al final de los tiempos, es decir, definitivamente. Dice Lucas capítulo 12, pero yo os digo, respecto a todo aquel que se declare a mi favor delante de los hombres, el Hijo del Hombre también se declarará a favor suyo delante de los ángeles de Dios, pero aquel que me niegue ante los hombres, también él será negado ante los ángeles de Dios. Jesús actúa y habla en el mismo lugar de Dios. Los discípulos han tenido una experiencia que interiorizaron profundamente cuando ven hablar a Jesús y le ven actuar. Y esta fue la experiencia fundamental. La Iglesia ha conservado esta experiencia, la ha protegido y después la ha desarrollado teológicamente, la ha profundizado y meditado sin descanso. Este proceso avanzó ciertamente en los siglos siguientes y se sirvió de conceptos griegos, no cabe duda, pero la Iglesia utiliza estas ideas para ser fiel a la confesión de los primeros testigos. La vivencia de los apóstoles y de las comunidades cristianas primitivas es que Jesús es Dios. Luego van profundizando en esta idea y para hacer frente a las herejías y visiones distorsionadas y como fruto de la reflexión van añadiendo conceptos que después se irán desarrollando a lo largo de los concilios hasta dar lugar a nuestra actual teología, hasta nuestra actual cristología. Pero todo eso es posterior. Ellos creyeron sin duda desde el primer momento que Jesús es Dios en carne humana.
Seguiremos profundizando en este misterio, pero será ya a partir del próximo programa porque se nos acaba el tiempo. Quiero terminar, pero antes os recuerdo que si hay alguna pregunta que queráis hacer, algún comentario que deseéis compartir, alguna idea que debatir, lo que sea que os apetezca enviar al programa, podéis hacerlo a través del correo electrónico en la dirección compendio@radiomaria.es o a través de WhatsApp en el número 668-594-383, compendio@radiomaria.es o 668-594-383. Terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.